Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 31, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 2. La Escuela de Frankfurt, 895. Horkheimer, la crítica de la razón instrumental y de las formas de pensamiento conexas a la praxis del dominio. Nacido como proyecto de hacer al hombre dueño del ser y de sacar al individuo de su estado de minoría de edad, el iluminismo se ha girado, desde Odiseo a la actual sociedad tecnológica, hacia una inmolación del hombre mismo. Surgido como enemigo implacable del mito, él mismo ha acabado por revelarse como un mito, cuyo precio es la alienación progresiva de la especie. Según Horkheimer, en la base de esta dialéctica suicida está el triunfo de la razón subjetiva, que él examina críticamente, sobre todo en Eclipse de la Razón, una obra contemporánea de la dialéctica del iluminismo, de la cual retoma y desarrolla algunas problemáticas. En Eclipse de la Razón, publicada en 1947, pero basada en una serie de conferencias pronunciadas en 1944 en la Columbia University, Horkheimer, convencido de que la denuncia de lo que comúnmente se llama razón es el mayor servicio que la razón puede hacer a la humanidad. Distingue entre una razón objetiva y una razón subjetiva. La primera es la de los grandes sistemas filosóficos, que tiende a individuar una razón capaz de hacer la función de sustancia de la realidad y de criterio del conocimiento y del obrar, o sea, de guía para cuestiones de fondo como la idea del máximo bien, el problema del destino humano, el modo de realizar los fines últimos. La segunda es la que se niega a conocer un fin último, o en general, a valorar los fines, deteniéndose solamente en establecer la eficacia de los medios. En otros términos, la razón subjetiva es propia de un tipo de racionalidad formal o instrumental, que se limita a estudiar la coherencia interna de un determinado procedimiento y la funcionalidad de ciertos medios en relación con ciertos fines, juzgando imposible un examen científico y racional de los fines, los cuales, perteneciendo al mundo del deber ser, escaparían a toda comprobación empírica. Subjetivándose, la razón también se ha formalizado. El formalizarse de la razón tiene implicaciones teóricas y prácticas de gran alcance. Para la concepción subjetivista, el pensamiento no puede ser de ninguna utilidad para establecer si un fin es deseable en sí. La validez de los ideales, los criterios de nuestras acciones y convicciones, los principios básicos de la ética y de la política, todas nuestras decisiones fundamentales se hacen depender de factores distintos de la razón. En efecto, si la razón, comportándose como órgano planificador neutral hacia los fines, se reduce a una finalidad sin fin alguno, por ello se puede utilizar para todos los fines. Resulta evidente que los fines se propondrán no en base a motivaciones objetivas, o sea, con referencia a la realidad y a la verdad, sino en base a motivaciones extrarracionales y utilitarísticas. La razón ya se ha sometido completamente al proceso social. Criterio único, ha llegado a ser su valor instrumental, su función de medio para dominar a los hombres y a la naturaleza. Tanto es así que los oscuros escritores de la primera burguesía, tales como Maquiavelo, Hobbes y Mandeville, se han hecho portavoces del egoísmo del sujeto y han denunciado la armonía aún antes de que fuera elevada a doctrina oficial de los otros, de los serenos, de los clásicos. Análogamente, la literatura negra de Sade, a la cual Horkheimer y Adorno dedican varias páginas de su obra, no ha hecho más que revelar y llevar a sus más crudas y coherentes consecuencias al egoísmo latente en la psique burguesa. En todo caso, si a los individuos se les impide la posibilidad de discutir críticamente sobre sus fines, estos últimos acabarán completamente en poder de los individuos y de los grupos que detentan cada vez las riendas del poder, como los capitalistas de Occidente o los burócratas de la URSS. De ahí la paradoja típica de nuestra época, por completo racionalizada y tecnificada por lo que se refiere a los medios, incluidos los Lager, pero supeditada a las decisiones irracionales del poder por lo que se refiere a los fines.
Esto no significa que Horkheimer proponga una vuelta a la razón objetiva del pasado. La tarea de la filosofía no consiste en defender obstinadamente una de estas dos concepciones a expensas de la otra, sino en alentar la crítica recíproca, por cuanto falso no es uno u otro de estos dos conceptos, sino la hipostización de uno de ellos a expensas del otro. La estigmatización de Horkheimer y Adorno de la razón subjetiva, recordemos que en la edición alemana Eclipse of Reason ha sido incluido en un volumen titulado Zur Kritik der instrumentalen Vernunft, Frankfurt 1967, está unida estrechamente a una reseña polémica de aquellas filosofías de la modernidad que han acompañado y favorecido la aparición de la forma mentis, según la cual el ser es visto bajo el aspecto de la manipulación y de la administración, y el yo es considerado en la perspectiva del omnipotente mero tener. Por ejemplo, Descartes, institucionalizando la contraposición hombre-naturaleza y teorizando la primacía de la res cogitans sobre la res extensa, no ha hecho más que repetir y fundar, según los cánones de la filosofía moderna, la voluntad de dominio que está en la base de Occidente, y que los primeros capítulos del Génesis han hecho popular con la figura del hombre rey de la creación y único absoluto dueño del mundo. La idea burguesa de la razón encuentra otro de sus adalides en Bacon, puesto que la feliz unión en la que él piensa entre el intelecto humano y la naturaleza de las cosas es de tipo patriarcal. El intelecto que vence la superstición debe mandar sobre la naturaleza desencantada. El saber, que es poder, no conoce límites, ni en la servitud de las criaturas, ni en su dócil aquiescencia a los señores del mundo. Este se halla a la disposición no sólo de todos los objetivos de la economía burguesa, en la fábrica y en el campo de batalla, sino también de todos los obreros sin que importen sus orígenes. El kantismo expresa, a su vez, la tentativa iluminística de incorporar en el yo y en su gestión activa y organizada todo aquello que es naturaleza. En particular, con su revolución coperniana, Kant reduce el objeto a simple material caótico, que el sujeto tiene la misión de formar en virtud de determinados esquemas a priori, los cuales prescriben a la naturaleza como debe ser. Habiendo anticipado instintivamente aquello que ha sido realizado conscientemente solo por Hollywood, las imágenes son censuradas anticipadamente, en el acto mismo de su producción, según los módulos del intelecto, conforme al cual deberán ser completadas. El formalismo trascendental de Kant representa así el correlato filosófico de la mentalidad burguesa, la cual ve a priori el mundo como la materia con la cual es fabricado. El pragmatismo, que juzga la consistencia de una idea en base a los resultados prácticos que de ella se derivan, elevando el éxito a criterio supremo de verdad y haciendo de las teorías puros esquemas o planes de acción, se configura a su vez como la manifestación doctrinal del praxismo eficientista de la sociedad burguesa y de su concepción instrumental de la razón. Por lo que se refiere al positivismo, viejo y nuevo, este se identifica con la filosofía misma de la moderna sociedad técnico-industrial y con el ideal científico que la invade.